Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de la hora 25. Seguimos empujando, insistiendo, reiterando la importancia de buscar activamente las comprensiones en aspectos esenciales de la vida. Como ya hemos dicho, hay aspectos laterales, accesorios, que no requieren mayor atención y que son fáciles de administrar en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algunos aspectos de nuestro vivir que tenemos que intencionarlos para traerlos a nuestro mundo, procesarlos, comprenderlos y volver a salir en modo decisiones y acciones. Vamos a proponer una conversación para ir entrando en temas profundos de comprensiones del ser que somos, la esperanza, el desarrollo de la conciencia, las emociones, todo lo que en general son aspectos esenciales para nuestro vivir individual y colectivo. Y para conversar, y como siempre digo, ver a dónde llegamos conversando, tenemos de invitado a Felipe González, psicólogo. Bienvenido, Felipe. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Qué linda introducción hiciste respecto del comprender, de la esperanza, de avanzar, de construir, de abrirse camino finalmente en esto de decidir y vivir la vida. Como psicólogo tú te dedicas a distintas cosas, pero uno de ellos también es el tema de la psicoterapia, el desarrollo personal, el ayudar a la gente a llegar a las profundidades de su ser para desde ahí recocinar, recomprender. ¿Cómo es ese mundo de la psicoterapia en búsqueda de eso? Mira, yo me dedico, es cierto, a una de las cosas que hago tiene que ver con la psicoterapia. Finalmente le ayudo a la gente y que un poco lo que me ha llegado mucho a los pacientes, tiene que ver con esto de cómo tú te planteas la vida hoy y cómo ves la vida hacia dónde quieres avanzar. Y desde ahí, claro, transitamos hacia cambios profundos, transitamos hacia el encuentro finalmente desde la mayor comprensión de tus fortalezas, tus habilidades, las cosas que quieres dejar, los vínculos que no te suman, y desde ahí construir esperanza. Esperanza hacia la vida que necesitas tener, que no necesariamente es la vida que tú quieres, sino la que necesitas. Y ahí un poco lo que tú mostrabas en la introducción, esto de tomar decisiones. Yo siento que hoy día la gente necesita, valga la redundancia, atreverse a avanzar hacia su camino personal, hacia encontrarse. Y de ahí uno empieza a mirar, bueno, esto lo necesito y que es distinto a lo que quiero. Es una distinción bastante relevante de hacer. Porque en la consulta muchos pacientes me dicen, mira, quiero estar allá, pero quiero esto. Bueno, es que eso que quieres hoy no te lleva a eso que quieres estar allá. Entonces yo los invito a que se centren en lo que necesitan. ¿Qué necesito transitar hoy para avanzar hacia ese camino y construir esperanza? Es súper interesante la distinción. Nosotros lo hemos señalado un poco como la diferencia entre el desear, claro, y el necesitar. Claro. Que no siempre es tan fácil distinguirlo. Desde tus comprensiones, ¿qué sería más cercano a un deseo y qué sería más cercano a una necesidad? Pensando en que pudiéramos quizá orientar a las personas en esa fundamental distinción. Mira, desde el deseo yo siento que las personas se mueven, o en general nos movemos porque también somos partícipes de esto, y uno puede ser terapeuta pero también se pisa la cola muchísimas veces. Desde el deseo nos movemos desde este niño herido, encuentro yo, o niña herida, que siente que algo no se satisfizo, no se concluyó en una temprana edad y siente la necesidad de cumplirlo ahora. Entonces el desear tiene que ver con esto de entender que hay cosas que ya no resolviste, hay cosas que ya en tu niñez no se cumplieron, hay cosas que ya hoy día a tu edad, no sé, yo tengo 48 años, quizás a mi edad, cosas de mi infancia, cosas de mi adolescencia que no voy a cumplir o que no se pudo. Entonces, desde el desear, te posiciona más que nada hacia el pasado, incompleto a mi juicio, y desde la necesidad, tú dices, bueno, desde la mirada un poco más adulta, si quieres decirlo así, ¿cómo avanzo hacia esa realidad que yo quiero? Valga la redundancia, ahí hay un juego de palabras que a veces confunde un poquito, pero la necesidad tiene que ver con sentirte más adulto y tiene que ver con esto de sentirte que puedes hacer y avanzar hacia donde quieres estar. Pero la necesidad también tiene que ver con comprender que muchas veces
el momento presente no es el que te produce placer y el que te produce mayor satisfacción, sino que más bien a veces tienes que pasarlo mal, entre comillas, para poder lograr eso que necesitas. Entonces, así como tú lo preguntas, como lo planteas en la pregunta, el desear tiene que ver con esta emocionalidad inmediata, en cambio el necesitar tiene que ver con esta emocionalidad en vista de que puedo tomar decisiones hoy que desde el placer no me satisfacen completamente, pero que en el hacer, en el sentirme más adelante, pueden ser mucho más satisfactorias. Interesante porque implícitamente en el desear está el principio del placer. Claro, Que se mueve básicamente por la obtención, ojalá inmediata, rápido y sin mucho esfuerzo. Por eso tiene un componente de deseo, o sea, como que mágicamente. Yo, por ejemplo, lo graficaba si tú le preguntas a la gente, bueno, si por ejemplo alguien tiene sobrepeso, tú le preguntas, bueno, ¿a usted le gustaría bajar de peso? La mayoría de la gente te responde sí desde el deseo, pero no te responde que sí desde la necesidad o la voluntad que se requiere para hacerlo. Lo que pasa es que, mira, tú das algo que es muy clave. La necesidad implica a veces foco en la voluntad. No estoy diciendo que el que no cumple sus deseos o no cumple lo que necesita no tenga voluntad, pero sí fortalecer la voluntad, a mi juicio, es un músculo. Y que se empiece a practicar. Pero ¿qué ocurre con las personas en general? Se plantean desafíos enormes, pero empieza por lo más pequeño. Empieza por, no sé, ejemplos súper domésticos. A quienes nos cuesta colgar la toalla, fortalece tu voluntad todos los días y con ese pequeño ejercicio ya reconfortas un poco quién eres. Y después te vas a otro espacio un poco más grande, si quieres ponerle. Por ejemplo, con el sobrepeso. Tú dices, bueno, pero esta persona quiere bajar, sí, pero no hace nada para bajar. Pero piensa entonces voy a bajar y ya mañana dejo de comer. No, ya mañana empiezo a hacer una dieta enorme. Tampoco. En vez de comerte, y lo digo con mucho respeto, es un ejemplo burdo, en vez de comerte 2 churrascos, cómete uno. Y transita un mes en eso, y ve qué te pasa, y siéntete. Y transita en esto de no satisfacer el comerte 3 churrascos, sino 2. Y empieza a escucharte. Tú hablabas al principio de la introducción, esto del escucharme, de la conexión profunda. Hoy día nos cuesta a todos conectarnos con nosotros. Transitar el dolor, por ejemplo. Transitar el dolor de saber que si no me como 2 o 3 churrascos y me como solo uno, me siento vacío o me siento vacía. Y eso hay que ser valiente para eso. Y no sé si hoy día, así como tú lo planteas desde las emociones, del poco esfuerzo, la gente en general está dispuesta a ser valiente y mirarse. Es un proceso que duele. Y que si tú tienes, no sé, pues 3 churrascos al frente, es un ejemplo burdo, pero el churrasco puede graficar la poca capacidad de ahorro, puede graficar la necesidad de tener encuentros sexuales, puede graficar muchísimas cosas, pero si tú no tienes la capacidad para decir, stop, voy a ver qué me pasa a mí cuando dejo esa conducta, te va a costar muchísimo. Y tenemos un medio finalmente que no propicia el encuentro, propicia lo que tú dijiste recién, de hacerlo rápido, de poco esfuerzo, y ojalá lo más intenso posible. Es interesante, cuando uno en psicología a veces hablábamos de la pobreza, una de las características que se señalaba era que la gente más pobre, ya habría que caracterizar mucho más pobre, es demasiado reduccionista, pero se señalaba como la dificultad de postergar sus deseos en la búsqueda de una satisfacción inmediata. Es decir, en la transacción de decir el deseo de comérmelo, que me lo como ahora, al tiro ya, versus bajar de peso a propósito de hacer esto en 6 meses más o 5 meses más, me lo como ahora. Porque la dificultad de postergar la gratificación inmediata por objetivos más a largo plazo palidece en mejor al tiro, me lo como nomás, me lo como. Y eso grafica un mecanismo que, como tú también señalabas, se puede ver y pesquisar en distintas relaciones, o dinámicas, o aspectos de la vida. Prefiero al tiro y me siento el placer ahora ya, versus esto que además me va a hacer pasar hambre, claro, me va a poner de mal humor, claro, voy a estar odioso y odiando al mundo,
Pero finalmente pasando por eso que duele, que molesta, que incomoda, está la meta real importante. Así es. Mira, y tú hablas algo súper interesante, esto del ahora, del momento presente, de satisfacer ahora, de no pensar en algo en futuro. Y eso lo quiero unir con dos conceptos que a mi juicio son parte de la misma tragedia, el optimismo y el pesimismo. El optimismo se construye de en tanto tú empiezas a hacer algo en la vida, te resulta y dices, vamos de nuevo, porque me resulta. Entonces el optimismo tiene un anclaje básico en lo que es el momento presente. Y el pesimismo es lo contrario, es decir, las cosas no te fueron resultando siempre en el momento presente, siempre con esta necesidad de inmediatez respecto de la experiencia vivida. Pero yo los quiero invitar a construir esperanza, un poco lo que tú dijiste en la introducción. La esperanza es un correlato, es una historia que tú construyes en función del tiempo, del largo plazo, pero que no tiene una vivencia en el momento presente, sino que más bien se construye a través de convicción, de esfuerzo. Esto de, bueno, dejo de comer hoy día, implica un esfuerzo. Esto de postergo el placer inmediato, tiene un esfuerzo. Entonces, yo los invito, y con mucha humildad, pero con la convicción de que funciona, a construir esperanza. La esperanza se construye en tanto tú crees en ti, avanzas, construyes, tienes una visión de tu norte, en la medida en que decides hacia dónde quieres ir, pero empiezas a decidir en función de lo que necesitas para construir ese norte, no en función de esto del placer inmediato. Porque hoy día, por ejemplo, las emociones tienen esto de una valencia. ¿Es placentera o displacentera? ¿Me duele o me produce algo interesante? También tiene esto de corta duración. De, bueno, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Empiezo a decir en función del placer futuro o empiezo a decir en función de lo inmediato? Y lo inmediato se traduce en optimismo o pesimismo. Entonces decidamos hacia el placer futuro que construye esperanza. La esperanza te da la convicción de que a pesar de que el momento presente pueda ser displacentero, tú tienes la esperanza de que vas a avanzar. Ahora, mucha gente debe estar pensando, pero ¿cómo? Si lo estoy pasando mal hoy día, ¿cómo este personaje quiere que construyamos esperanza? Porque la esperanza surge también de la interpretación que depende de cada uno de nosotros, cómo lo hagas en lo que estás viviendo. Toda nuestra realidad, en un 90%, depende de lo que tú deseas construir con ella. O sea, a mí, no sé, desde mi experiencia personal, profesional, me ha tocado acompañar, por ejemplo, a niños con cáncer a morir, por ejemplo, donde las familias le dan un sentido a esa muerte. Estoy en un caso extremo, por cierto, pero a mi juicio, todo en la vida tiene un sentido, todo tiene un para qué, y eso se construye desde la mira de la esperanza. Bueno, súper interesante, me hizo pensar en varias cosas, voy a tratar de ordenarlas. Primero, la importancia de profundizar y comprender el sentido de las palabras, que a veces la gente dice, ya, pero está la paja, ya hacía lo mismo. No da lo mismo, sobre todo cuando tú usas la palabra desde la comprensión del sentido. ¿Por qué llegué a esta reflexión a propósito de lo que tú estabas hablando? Porque, por ejemplo, yo pensé, como tú describes la esperanza, implica necesariamente una comprensión de mis propias capacidades, de mis propios recursos, de mis propias motivaciones, que se transforman en el asidero que le da credibilidad a ese camino que me estoy planteando, que tiene cosas negativas o dificultosas en el camino. Y eso implica una conexión contigo. Claro. Implica el poner adentro. O sea, los que me conocen saben que yo siempre parece mantra esto. Como es adentro, es afuera. O sea, si tú no te miras, si tú no te conectas contigo, elige una fortaleza, y esa, dale todos los días que se transforme en acciones, te conectas más contigo y avanzas en ti. Claro, porque finalmente, reflexionaba sobre lo que tú decías, porque finalmente la esperanza requiere tener un asidero en el ser. Sí, claro. Que la distingue del autoengaño. Por cierto. Claro, pero quien no es capaz de distinguir la esperanza del autoengaño puede embarcarse en cosas sin revisar que hay un asidero que funda la realidad de ese camino. Claro, porque yo te escuchaba decir autoengaño
Y yo hablaba, se me vino al tiro el pesimismo exagerado, por ejemplo. No, si no va a ir bien, no va a ir bien, no, porque te vaya bien no resulta. O sea, porque te digas eso no te va a resultar. Que también contraviene algunas como eslogan culturales de just do it, yes you can, o sea, como tú puedes, Claro. tú lo puedes lograr. Y todo esto es como, no sé cómo llamarlos, pero algunos sucedáneos de los coaching, que es básicamente Fuiste sutil, ¿ah? o quieres ser millonario, pues como que Claro, esta premisa claro. de que no eres millonario porque no quieres. Porque cualquiera pudiera ser millonario, es cosa de que tú te lo plantees y hagas tu meta y te hagas un camino. Y como que tú decís, tiene sentido. Ya, pero eso es bastante engañoso Claro, y tampoco claro. tiene un correlato estadístico para decir que eso sea tan cierto así. Y Pero también justamente plantea, usa el engaño y la esperanza. Ahí claro, los y también confunde plantea que el ser millonario es el camino de la felicidad. también. Y tiene muchas falacias implícitas en ese constructo. Pero es interesante esto de la esperanza, de cuando uno quiere iniciar un camino espiritual, psicológico, de desarrollo, uno tiene que pasar por esta mirada de decir ya, pero Es como un espejo. claro, pero y también decir, tengo que plantearlo en términos que sea razonable, creíble para mí mismo y en lo cual yo pueda usar mi intelecto, que a veces se habla tan mal del intelecto, el pobre intelecto siempre termina como una máquina de distorsiones y engaños per se, y no es cierto, el intelecto te ayuda también en algunas cosas. Y tú dices, a ver, ¿qué posibilidades hay de que yo, no sé, por los 43 años inicie un camino para ser estrella de la Liga de Fútbol Europea? Ninguna. Ninguna, ¿cachai? Ninguna, derechamente ninguna. Y yo así lo planteo a mis pacientes, ¿ah? Cuando de repente me dicen, pero es que usted, ¿por qué es tan duro? ¿Y si no como? ¿Y si no como? O sea, La realidad por delante. la ¿no? realidad por delante. Independiente de que yo acabo de decir que la regla la construyes tú, claro, ¿qué posibilidad hay de que yo sea, no sé, jugar de básquetbol? Ninguna, pues, ninguna. Con 1,71 m, 48 años, y una posibilidad. Claro. Entonces, claro, tú hablas mucho del asidero, del autoengaño. El autodescubrimiento, porque finalmente si tú no... hemos hablado de la ignorancia, en el sentido como budista, de decir, lo que tú ignoras son aspectos que están, pero que tú no sabes que están. Y como tú no sabes que están, no puedes, no se convierten ni un asidero para avanzar, ni tampoco pueden volverse un desafío a integrar, porque no están en tu conciencia. Claro, claro. Ahora, de lo que no está, como es sano. Entonces, yo siento que también es importante que aprendamos a mirarnos, a encontrarnos con nosotros y desde ahí construir una esperanza que sea propia. Hoy día, esto de los millonarios, como si ser millonario fuese la salvación. Y tú lo debes saber muchísimo mejor que yo, por lo que conversamos antes de empezar. No es porque sea millonario para que la gente no entienda. No, déjame, vaya hoy con la frase. Está comprobado que el sacarse un premio en la lotería es un indicador de infelicidad. O sea, la esperanza también tiene que ver con esto del autoengaño, del conocerse, del sentirse, y no contarse cuentos de que si te tomas un té de una marca y te tomas un té de otra marca muchísimo más caro, vas a ser más feliz. La felicidad está, o sea, y quizás esta palabra está muy trapeada, pero la capacidad de conocerte, la paz que tú puedas tener adentro va a determinar muchísimo en cómo construyas tu experiencia, al margen si el whisky vale 3 lucas, 5 lucas, 25 lucas. Va a depender de cómo tú estés adentro, cómo construyas afuera. Y de ahí puedes tener, no sé, una media agua y estás en paz. Y puedes tener un castillo enorme y te estás preguntando, bueno, ¿y cómo pongo las cortinas? Porque es tan grande que no sé cómo se llena. Claro, también es importante rescatar lo que decías anteriormente, de que hay cosas que son entrenables. Ah, por supuesto. Y eso es una temática muy importante de comprender que nosotros nos podemos cambiar a nosotros mismos y que también hay influjos presentes que también están haciendo que nosotros seamos como somos. Claramente habría que indagar en qué grado, en qué medida, en qué aspecto, Sí, claro, pero lo importante es decir, si hoy día estoy mal, puedo construir un camino porque es asible, de hecho tiene un asidero genético. Derechamente nuestra biología nos permite, nuestra genética justamente tiene la plasticidad. Hay una flexibilidad increíble. Entonces puedes hacerlo, Sí, o sea, claro. no es una cosa de coaching de tú puedes ponerte todo lo que... No. No, si derechamente nuestra biología lo funda, de ahí para arriba. Mira, yo me leí un libro hace poco sobre las heridas de infancia
Y ahí plantea que uno está dentro de la guatita de la mamá, nace, se cría en este ambiente, se va formando una personalidad, y a medida que pasa el tiempo tú te transformas en un servidor de tu personalidad. Como yo he sido siempre así, no puedo cambiar. Y uno se pregunta, pero en realidad si tú puedes avanzar, esto que tú dices de mirarse y de decir, bueno, si quiero cambiar, tengo que dejar de hacer algunas cosas, dejar estos insumos. Entonces, a la gente que nos escucha, que no se cuenten el cuento de que en realidad, como siempre ha sido así, no puedo cambiar. Ahora, también en esto del cambio es importante, a mi juicio, desde el punto de vista terapéutico, y como yo vivo la vida, no contarse el cuento de qué es lo bueno o lo malo, ni de qué es lo correcto o lo incorrecto, sino más bien preguntarse qué es lo que me hace sentido en mi momento presente, y desde ahí ser honesto. Entonces, eso es súper importante lo que acabas de decir. Claro, ¿qué es lo que a mí me hace sentido? Mucha gente me pregunta en las sesiones, ya, dígame Felipe, ¿estoy en lo correcto? Y yo pongo cara de punto porque no tengo idea si es lo correcto. Al margen de que, claro, si me dice que se quiere tirar del cuarto piso, contextualicemos también, pero en función de esto del autoengaño, que es una palabra que me quedó resonando, mírate, escúchate y decide en función de lo que a ti te haga sentido. Y de ahí, es más, construye desde lo que necesitas, no desde lo que quieres, porque generalmente lo que quiero responde a un vacío, encuentro yo, más que lo que necesitas. Al margen de que hay espacios para poder, que tenemos que tener espacios para poder pasarlo bien, disfrutar, ser a veces un poco más banal, cometer errores, bailar, salir, tomarse de repente un copete de más, tampoco es tan terrible, pero en términos de las decisiones, de la comprensión de la introducción que hiciste en el programa, es importante que nos miremos. Siempre desde la honestidad, desde el autoengaño. Es súper interesante el tema de la felicidad para mí. Yo tuve la oportunidad, por esas cosas de la vida, de poder conversar en varias oportunidades con Humberto Maturana. Maravilloso. Y conversar específicamente sobre la felicidad. Bueno, yo lo he contado en otras veces, pero para el que no ha visto el otro capítulo, estaba con Humberto Maturana conversando. Una línea de una escuela de pensamiento que a mí me ha guiado, que la he estudiado, me ha apasionado, me ha inspirado. Entonces, cuando tuve la oportunidad de conversar con Humberto Maturana, pues el punto, Doc, le digo, ¿qué es la felicidad? En esta actitud de me dispongo a escuchar el sentido de la vida en vivo y en directo. Y él me responde, me dice, lo que tú prefieras, me dice. Entonces yo decía, ya, pero eso no satisfizo mis criterios de iluminación que estaba esperando. Eso me llena de preguntas. Bueno, comprendí lo que me dijo años después, pero derivamos en la conversación sobre la armonía, sobre la diferencia entre felicidad, que tú hablas de un sentido, claro, y de la armonía, que andan por el barrio, cada una de ellas andan más o menos por el barrio. Primeramente, socialmente, uno dice la felicidad como la ausencia de dolor y puras cosas alegres, la vida te sonríe, nada te afecta, es una cosa así como idílica. Claramente eso no existe. Muy mentirosa por lo demás. Claro, muy cultural también, muy dado a las películas de Disney, muy dado a lo cinematográfico, que ciertamente la vida no se comporta en esos parámetros cinematográficos. El sentido, por otro lado, de alguna forma, implica conectar con algo que direcciona. Claro. Pero ese conectar implica esta mirada para adentro, porque no siempre está tan disponible a buenas y primeras. Desde adentro. Claro. Claro, claro. Y de ahí viene esta conversación de la armonía, de básicamente estar donde estás, sin juicios, pero siendo coherente con lo que ahí se funda. De tal forma que si duele, que duela de buena manera, claro, y si ríe, que ría de buena manera. Entonces le saca el componente o la expectativa infantil de que el sentido es la ausencia de dolor, es la calma zen, la apreciación perfecta. No, todo, incluso hasta los zen dice, oye, si te duele, ¿qué puedes hacer con el dolor? Que te duela nomás, pero asegúrate que te duela con conciencia. Claro, y que tenga un sentido también. Claro, claro. Mira, escuchándote se me vino a la imagen la siguiente. Caponi, Ricardo Caponi, un psiquiatra que falleció hace ya unos 3 años, plantea que la única forma de construir sentido, así como lo planteas tú, tiene que ver con el momento presente
Y la forma de estar en ese momento presente tiene que ver con una actitud de arrojo ante el riesgo de la experiencia que te pueda resultar en ese momento, entendiendo que esa experiencia, ese sentido se lo das tú. Y eso es un acto de voluntad. Un acto de voluntad que implica mirarse, como bien lo dices tú, implica también aceptar sin juicios que hay experiencias de dolor y experiencias de placer, si lo queremos poner en esos términos. Pero ¿qué hacemos? Las experiencias de dolor las atomizamos en esta estructura de construir la vida y las dejamos afuera, no las integramos y después quieres confiar en ti. Y eso que te dolió, no lo integras. Al no integrarlo, lo sigues transformando en sufrimiento. Porque no eres capaz de... No sé si no eres capaz, pero no me gusta ser tan taxativo en el discurso, pero te cuesta, te es difícil, no tuviste quizás la herramienta en ese momento. Entonces intentas construir felicidad, como tú lo planteas, desde la armonía del sentido del ser en el momento presente. Nos cuesta integrar eso porque no lo procesamos, no lo sentimos. Entonces me cae de cajón lo que tú acabas de plantear, esto de, bueno, si va a doler, que duela de buena forma, y si nos va a gustar, si lo vamos a disfrutar, que sea también de la misma forma. Ahora, ¿a quién le gusta el dolor? Y ese es el tema. Claro, y es súper importante porque también cuestiona la pregunta de decir, ¿acaso se trata de lo bueno y lo malo, de lo que me gusta o no me gusta la vida? Y si se trata de eso, ¿en qué grado y en qué medida? Pero ¿y si resulta que no se tratara tan significativamente de andar por la vida amando lo bueno y administrando lo malo? Claro. Uno diría, entonces el sentido de la vida tiene que ver con la capacidad que pueda desarrollar en la vida de desponderar lo negativo y sobreponderar y hacer una vida que gira en torno al placer nomás, en el mayor grado posible, y esa consecución del placer sería equivalente a mi felicidad. Mira, tú diste algo que para mí es básico y es importantísimo. El ponderar la vida en función del placer, eso habla mucho de lo inmediato, las emociones peak, de alta intensidad, de necesidad de descarga, de poca duración. Pero ¿qué pasa con la construcción de querer tener algo hacia adelante? Y ahí yo invito al siguiente concepto, los placeres quiescentes. Son aquellos placeres que no necesariamente están ligados a un centro del placer en el cerebro, sino que más bien incluyen esfuerzo, dedicación, construcción de sí mismo, esperanza. Entonces, yo tengo un modelo de construcción de esperanza aplicado a la vida cotidiana que trata de unir estos dos conceptos. Los placeres peak, como recién lo acabo de nombrar, emociones de alta duración, de necesidad de descarga y de mucha intensidad, de baja duración, de necesidad de descarga, y también los placeres quiescentes. Entonces, únelos y construye esperanza con ambos elementos. Los placeres quiescentes puede ser el leer tu libro, el terminar tu carrera, el juntar dinero para comprarte algo en función de un futuro distinto. Hablamos hace un rato atrás del bajar de peso. Placeres quiescentes que se construyen en función de voluntad, de integrar diversos elementos, y lo interesante de esto es que tienen una mayor duración en el tiempo. Entonces, con estos dos elementos tú construyes esperanza. Vives en el planeta Tierra con las emociones pique, el salir, el carretear, el tener, no sé, el sexo, esto más corporal, si querés ponerlo. Más concupiscente. Claro, pero también le incorporas esta otra mirada más de trascendencia hacia donde quieres ir. Integra los dos elementos y eso te construye más esperanza. Siempre, como tú lo dijiste hace un rato atrás, desde el mirarte y ser honesto con lo que quieres hacer, con lo que necesitas hacer. Tenemos que ir a un breve spot comercial, pero me gustaría implícitamente se pudiera entender que la búsqueda del sentido pudiera estar por sobre la búsqueda del placer o la aversión al sufrir. Por cierto, porque imagina tú, una persona decidiendo aquí en las emociones peak un estilo de conducta o con un foco en algo, y desde la mirada del sentido, que estos no conversen,
tendríamos un vampiro de noche y alguien durmiendo siesta de día. Y eso no tiene ningún sentido porque finalmente caeríamos en una esquizofrenia bastante difícil de convivir. Interesante, bueno, tenemos que ir a un spot comercial, pero me gusta este tema de las palabras porque el lenguaje que nosotros usamos en general es muy poco útil para hablar cuando el lenguaje separa, atomiza, cuando tú quieres hablar de la integración de las cosas. Entonces siempre es bueno la recomendación de, por más que nosotros hablamos de componentes o de partes, en última instancia siempre nos vamos a caer en la comprensión de que está todo, es solo una gran cosa todo, al final. Así es. Como siempre se dice, son modelos que acercan a las comprensiones, pero que en algún momento hay que abandonarlas para llegar a lo que está en el silencio de la comprensión. O si no, no vamos a poder decir que está el mundo del placer y del displacer. No, claro, pero... Y que el sentido está más arriba, cuando es lo mismo. Así es. Pero a la medida en que tú tienes mayor comprensión, yo siento que eso te permite ser más libre también. Y en esa libertad, dejarte caer, dejarte sostener y dejarte experienciar en el arrojo del momento presente. Sí. Cuando tú dijiste eso la primera vez, inmediatamente pensé en Jimi Hendrix, en Are You Experienced? Es decir, es que darte la oportunidad de experienciarlo con el riesgo que implica el piscinazo. Bueno, la mayoría de las cosas son bastante cotidianas y uno no sale en la mañana a una experiencia cumbre de la vida, pero eventualmente llega un momento en la vida que tú tenés que decir ¿cuándo? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me lanzo? ¿Me doy la oportunidad? ¿Tengo conflictos? ¿Ambivalencia? ¿Me gusta pero me asusta? Como dice Charly García, te amo, te odio, dame más. Y está en esos momentos de la vida. Y a veces decir, bueno, pero ¿qué hay más para allá? No sé. Puede haber algo bueno, algo malo, una mezcla. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá en mi zona de confort? ¿O me abro a las posibilidades que ahí pudieran darse? Y ahí también la esperanza, la fe, es una invitación. Así es. Pero déjame porque si no vamos a terminar nunca este primer bloque. Volvemos en un minutito. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. Estamos de vuelta indagando sobre las profundidades del ser, del sentido de la vida, temas que usualmente los psicólogos conversamos y que
creo que debiéramos abrir estas conversaciones, estas reflexiones e invitar a la gente a tener también este tipo de conversaciones que quizás no sean tan entretenidas como hablar sobre la historia de Héctor de la Fuente o de lo que pasa con Daddy Yankee. Quizás no sea tan interesante, tan emocional, pero son estas cosas que cosechan sentido en el tiempo. Muchas veces hemos dicho que este programa ama los tiempos lentos, las conversaciones largas y las cosas que se cosechan al final de un camino lleno de espejismos, y por lo mismo buscamos más comprensiones y echar luces. Felipe, estábamos hablando del sentido y cómo esto implica como es adentro es afuera. Así es. Pero no es tan claro necesariamente qué es esto que está adentro y que está afuera. Y ahí viene el primer paso, es decir, descubrir, develar, pues, o sea, sacar... Sí. Estoy pensando en esto que dijiste. Nunca me lo había preguntado si es que es tan claro o no. Pero también me surge preguntarte de vuelta, ¿y por qué necesitamos que sea claro? Basta que como es adentro es afuera. No le pongamos este síndrome de lo limpio. Volvemos a buscar certeza. Pero lo importante es que haya cierta coherencia entre cómo es adentro, es afuera. Si tú adentro tienes un caos, bueno, en algún momento todos lo hemos tenido. Lo importante es que te atrevas a transitar en ese caos, de tal forma que te des cuenta que quizás lo que está afuera, te das cuenta de ese caos y no te gusta o no te hace sentido, como tú muy bien dices. Entonces, yo siento, desde como yo vivo mi vida en general y hago terapia, que no sé si es tan necesario que esté tan limpio, pero sí que tengas claridad de lo que hay. Es bien curioso ese mundo por donde vamos entrando, porque también da cuenta de lo que está como el yin yang, porque finalmente la vida tiene claridad y oscuridad, cosas que vemos, claro, cosas que ignoramos, cosas que nos gustan, cosas que nos disgustan. Y eso es lo interesante de vivirla. El tema es que eso que ignoramos, o esas sombras, como se llaman, tratamos como de hacernos lesos. Todos tenemos sombras, todos tenemos cosas que no sabemos o que llanamente no queremos mirar. Como un enamoramiento de la parte más luminosa del ser, cuando en verdad muchas veces el camino espiritual, desde las comprensiones que tengo yo, a veces, no siempre obviamente, pero te invita a ir por los lugares donde no te acomodan. Claro, esa es la gracia, porque hay una frase, no tengo claridad 100% cómo es, pero es como, dice algo así como, mientras más conoces tu oscuridad, esa oscuridad precisamente es la que te da más lucidez para transitar por la luminosidad, por las vivencias, por atreverte. Mientras menos lucidez tienes de tu oscuridad, menos luz vas a tener y más te vas a caer, a propósito de que esa sombra te va a hacer zancadilla sin que te des cuenta. Porque por último, ser consciente de tu oscuridad, que pueden ser tus defectos, pueden ser tus historias, tus dolores, te da mayor claridad respecto de qué sentido le vas a dar a cada momento. Lo que tú decías delante, esto bueno, el buen dolor, si lo vives con claridad respecto de tu sombra y de las cosas que no son tan de tu sombra, te da más herramientas para entregarle un sentido. Y eso lo hace único. El sentido en la vida se lo das tú. El tema es que nos cuesta también esto de, bueno, pero si doy yo mi sentido a mi vida, quizás voy a ser egoísta con mi familia de origen, con mis hijos en mi caso particular. ¿Y por qué no? Si finalmente nos entrampamos. Yo siento que nuestra cultura de crear familia nos invita también a entramparnos en esto de los vínculos. Creemos que el vincularnos con un otro desde la perspectiva de la familia nos obliga a seguir su camino y hay veces que no. Ahí nuevamente aparece como paradójico cultural versus experiencial. Claro. Porque de alguna forma, cuando uno habla de la perfección, conceptualmente habla de que hay algo que ha alcanzado su máxima potencialidad, y alcanza la perfección de su potencialidad, llega hasta lo último, se consuma. Sin embargo, cuando eso es en el plano cultural, de la palabra, que te permite referirte a esos aspectos que no existen en ninguna parte, pero ahí está la palabra, la podrás utilizar en algún momento. Pero cuando uno lo mira eso mismo desde la
perfección, de partida no es aplicable, Claro. pero te invita a decir, un vínculo sano sana y hace daño. Y es paradójico, porque finalmente no le puedes Sí. sacar el componente de hacerle daño. Ahora, una cosa es que se vuelva en un daño permanente característico, pero el vivir tiene ripio. Es imposible que tú no frustres alguna expectativa de tu pareja, por ejemplo, que le cause daño. Y tú dices, en términos, y hay que poner comillas, 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 si tú estás en una dinámica relacional en que de vez en cuando pase algo que el otro hace que te duela en algún grado, y después sigue fluyendo y sigues disfrutando, y a veces tú decís, eso parece normal. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de alguna forma quitarle el componente de perfección a nuestro vivir, a nuestro vincular, y aceptar que en la realidad las cosas tienen el yin yang, tienen de todo? Sí, claro, porque lo dijiste maravilloso. De verdad te admiro mucho en cómo hilaste las palabras. Esto de vincularse con otro implica dolor también. Y nosotros creemos que, bueno, si yo me caso con alguien, o si tengo una pareja, o si tengo hijos, bueno, pero ¿cómo les voy a producir dolor? Y a mí me gusta mucho esto que tú dices del sentido. Bueno, ese dolor que tú le provocaste al otro, también puede ser un sentido para que el otro crezca en su proceso evolutivo también. Entonces, vivir la vida, a mi juicio, implica aceptar el ripio. Y abandonar la ilusión del control, porque es como que yo planteara, voy a tener una relación contigo y te prometo que no te voy a hacer daño. ¡Falso! Pero no de puedes creer en falsedad esa promesa, no la absoluta. puedes comprar. No. Salvo que no. tengas 15 años, 14 años y estés Pero en verdad la vida misma te da cuenta de que es constitutivo el vivir esta imperfección. Claro, o sea, la vida no es perfecta. O me dicen mucho en las sesiones, es que esto es injusto, me dicen. ¿Y quién te dijo que la vida era justa? O sea, la vida es vivirla. O sea, no sé. Vivirla con sentido en el mejor de los casos. Con sentido. Y si a propósito de tus decisiones que te den sentido a ti, le va a provocar dolor a otros, bueno, bienvenido al mundo real, digamos. Sí. Yo me acuerdo cuando empecé a pelear con mi señora, al inicio de los tiempos, yo le dije, yo no... estábamos conversando de la relación, qué sé yo. Yo decía, yo no te puedo ni quiero prometerte que nada nos va a hacer daño. Yo no te puedo prometer eso. Pero sí te puedo prometer que yo voy a estar al lado tuyo cuando eso suceda. Y ese tipo de promesas también devienen de comprender algunas cosas. Yo sí puedo prometerle eso, hasta cierto grado, a menos que pase algo demasiado disruptivo en mi fluir del ser, que cambie todo lo imprevisiblemente. Uno puede prometer compañía, uno puede prometer perseverar, aguantar, todas esas cosas yo las puedo prometer, pero hay cosas que no puedo prometer, como no hacerte daño o no frustrar tus expectativas, vivir una vida en completa sintonía en tu propia valoración del bien y el mal. Eso no se puede prometer, no son ámbitos legítimos de vivir. A menos que entremos en el engaño, ahí ya las cosas se cambian de lógica. Falsas expectativas pero si es también. honesto, claro, pero si es honesto, hay cosas que tú puedes prometer en una relación y hay otras que no puedes prometer. O sea, yo siento que en el prometer, en estar con alguien, lo primero que uno debe prometerse es estar consigo mismo. Y de ahí en más estar con el otro o con la otra. Porque, claro, convivir, pero desde nuestra estructura católica, por ejemplo, el amor para toda la vida. Nadie puede prometer eso. Nadie puede prometer eso. O el estar siempre contigo. Haré el empeño para estar contigo. Por ejemplo, tengo 3 hijos. Yo les he dicho, intentaré estar en los momentos importantes. Cuando no esté y me equivoque o no pueda, bueno, así es nomás. Y avísenme ustedes cuando me equivoque, para quizás podamos. Pero así todo, el vincularse con un otro, desde el prometer, insisto, lo más sano es prometer estar contigo primero y desde ahí prometer en lo que te sea, en lo que te resulte, en lo que las circunstancias te permiten estar más cerca. El tema es que cuando te vinculas con un otro desde lo que a ti te hace falta. Y ahí pones tu historia, pones tus vivencias, pones tus ancestros al servicio de esta relación. Y el otro solo quiere mirarte.
Claro, de alguna forma se instrumentaliza, se condiciona la relación. Y cuando uno hace ese encuadre, caracteriza la relación, vive una relación en la cual tú me debes cosas. Claro, claro. Y se funda una relación claro, así. Partimos con signo negativo, digamos. Y ahí salen las relaciones tóxicas, por ejemplo, en términos de que yo te impongo la satisfacción de mis necesidades no satisfechas cuando yo era chico, o cuando mi familia entonces, yo te digo que tú debes, pero ¿por qué? Y ahí es cuando yo digo, mira, lo más sano es que tú estés contigo primero, y te mires, y le des sentido, y que le dé en ese sentido contigo, veas cómo la otra persona va a estar en tu vida también. Interesante, porque ahí también aparecen esto de comprender la vida y su relación con el lenguaje y cómo nos vinculamos y cómo co-construimos mundo en este convivir. Por ejemplo, uno podría decir, en este contexto lo que uno debiera valorar es la honestidad de lo que me estás diciendo. Aunque duela. Aunque duela. Claro. Y aunque tú me digas, mira, en verdad no te puedo asegurar amarte toda la vida, pero te aseguro que en este momento sí te amo. Honestamente, claro. Por ejemplo. Y eso puede sonar más pequeñito que la promesa del fin del mundo hasta el pal siempre, pero es que esa promesa no es pasible, pero esta sí, y es suficientemente linda para valorarla. Pero mira, yo leí un libro hace un tiempo atrás que hablaba sobre la monogamia y el poliamor. Y obviamente la monogamia de una mirada mucho más heteronormada. Y ahí se plantea lo siguiente, que para mí me abrió muchas luces. La construcción de los vínculos desde la monogamia heteronormada se construye en función de ciertos signos en el encuentro con el otro que te permite tener continuidad en el hacer y en el sentir. Es decir, me junto con alguien, empiezo a ver que tiene ciertos detalles y empiezo a construir continuidad. Y nos perdemos del momento presente. En cambio, lo que tú decías recién, esto del amor para toda la vida, y le quitas la vivencia del momento presente. Y empiezas a construir en función de compartir la casa, que está bien, pero te saca del momento de vivir lo amoroso de la relación en función de ese momento. Desde la mirada del poliamor, que no vamos a hablar hoy día, pero es otro espacio totalmente distinto, no construimos eso. Es interesante porque de alguna forma busca indagar en la reflexión de qué forma las relaciones que culturalmente hemos ido arrastrando en la historia de la humanidad van configurando y dándole forma a un vincularnos que pudiera tener muchas otras formas. Por cierto, muchas otras formas y todas válidas también, siempre y cuando haya cierto respeto y cierta consensualidad respecto de cómo tú estableces con el otro. Pero hay multiplicidad de formas, la monogamia no es la única. Sí, eso, bueno, quizás lo podamos dejar para otro capítulo, porque si nos vamos por allá vamos a quedar muy cortitos de tiempo. Sí, claro. Pero sí también es muy interesante en este tipo, a propósito de la convención constituyente y cambios en algunos conceptos tradicionales, entre lo progresista, lo conservador, lo tradicional, yo me he quedado o me he detenido en el aspecto de decir cómo se produce el sentido y la armonía de la transformación. ¿Cachai? Porque yo como psicólogo y como persona también valido que cada uno ame en su foro interno como ame con respeto, qué sé yo, una serie de componentes muy mínimos para cualquier cosa, muy mínimos. Pero digo, ya, pero ¿cómo es el proceso de que la sociedad lo armonice? ¿Cachai? Porque requiere como un proceso, porque es consensuado finalmente. Eso también devela la naturaleza consensual de nuestra cultura. Es un acuerdo. Muchas de las cosas que nosotros damos por sentados, porque es el orden de la naturaleza, en el tiempo se funda porque alguien acordó que eso era mejor. Yo siempre pienso como en los 10 mandamientos, digo, sacándole el componente religioso, eso permite que los hombres y las mujeres andemos más o menos en armonía para que la sociedad pueda prosperar, porque si no nos agarramos a balazos unos con los otros, y tiene un fundamento cultural, biológico-cultural, citando nuevamente a Maturana. Pero me detengo en la pregunta, ¿pero cómo vamos de este punto a este otro, independiente que tengamos comprensiones similares? Eso nos habla de las velocidades de lo social versus las velocidades de lo individual. Mira, yo siento que hoy día lo digital ayuda muchísimo a los cambios también. O sea, hablamos hace un rato atrás, antes de empezar a grabar, esto de bueno, pero la realidad hoy día está en la tablet, está en el celular.
Y eso también ayuda muchísimo a los cambios sociales, desde lo individual hacia lo social, la forma de vincularnos. Ahora, tú me preguntas o estableces la conversación, bueno, pero ¿cómo se transita desde los cambios desde lo individual hacia lo social y la sociedad lo toma como propio? Y después genera individuos. Y después genera individuos, entonces ya es una dialéctica al final que, bueno, tú dices, bueno, ¿qué es primero? Yo siento que, y en esto es una opinión muy personal mía, hay ciertos caballos de batalla que tuvieron que sufrir en su momento para poder, los que venimos detrás, recibir ya la sociedad desde un construccionismo social un poco más que nos permita descansar sin tener tanto prejuicio y sin escondernos tanto también. Entonces, ¿cómo lo hace? Yo creo que es más fácil, pero así todo también hay más los extremos radicalistas que a veces imponen ciertas posturas, ayudan a que este cambio, a mi juicio, sea más, ¿cómo lo digo?, se logre de una forma un poco más estable y no tan fuerte. Yo no estoy por cambiarlo todo, ni por esperar que la gente acepte todo, pero sí estoy por una, que es mi postura y un poco lo que tú dices, es desde el amor. Ama al que piensa de este lado, al que piensa de este otro lado y al que piensa al centro. Desde el amor. Yo amo como hablábamos recién, al monógamo, al hetero, al gay. Mi postura frente a las cosas y frente a la vida en general es ama. Sin juicios. Si el otro piensa que por tus cambios de vida eres un desastre, bueno, esa es su mirada y habla mucho de él. Pero amo a mis pacientes, amo este espacio y de ahí en más te encuentras más contigo porque te das el amor que tú tienes adentro. Bueno, súper interesante, se nos está acabando el tiempo y vamos abriendo cada vez más profundo y me interesa más la conversación. También es súper interesante porque si volvemos al principio de la conversación o durante el cuerpo hablábamos de fundar las cosas en el sentido. Entonces, si amar de una forma le hace sentido a una persona y ese sentido es distinto a mi sentido, yo puedo hacer un par de cosas con eso. Amar el sentido en todas sus diferencias, o básicamente decir, ese sentido está errado, ese sentido está malo, ese sentido hay que arreglarlo, ese sentido no tiene espacio. Claro. Y ahí entramos a una buena conversación que requiere tiempo, pero nos obliga a decir, ya, sí, entonces hagamos cosas con sentido, con un encuadre mínimo de respeto, de adecuación, qué sé yo, cosas básicas. Eso habilita que si tiene sentido para ti, es igual de sagrado mi sentido. Claro. Y eso nos iguala y no nos pone a mí sobre lo tuyo ni lo tuyo sobre lo mío. Nos obliga a dialogar. Claro. Y que no es ni correcto, ni incorrecto, ni normal, ni anormal. Tiene sentido para uno, así como para ti, tiene sentido para mí. Y en eso debemos empezar a conjugarnos. Hemos dado con algo muy importante. Muchísimas gracias, Felipe. Muy interesante la conversación. Vamos a ver si te podemos invitar más adelante porque hubieron varios aspectos varios temas ahí que quedaron. Yo feliz de poder venir. Profundizar. Sí, ha sido muy interesante escucharte, conversar contigo. Y nada, contento y yo dejo la puerta abierta si hay de venir en otra oportunidad y dejamos diversos temas ahí dando vueltas. Muchísimas gracias a los que nos siguen, pongan sus comentarios, dudas, reflexiones, nosotros siempre leemos todo lo que ponen ahí en los comentarios, eso también nos retroalimenta para abrir temáticas, podemos invitar a Felipe, si alguien le dice, oye, ¿qué pensáis, Felipe? Pregúntale esto, podemos ir co-construyendo este espacio también de las comprensiones co-construidas. Síganos en YouTube, La Hora 25 Chile, un activismo por las comprensiones. Muchísimas gracias, Felipe, por venir a conversar. Feliz, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguen.